Antes de comenzar, este contenido está presentado en formato audiofic, una experiencia pensada para disfrutarse principalmente a través de la narración. No necesitas mantener la vista en la pantalla, basta con escuchar y dejar que la historia haga el resto. Puedes reproducir este audiofic mientras estudias, realizas tareas del hogar, trabajas, dibujas, juegas, descansas o simplemente te relajas con los ojos cerrados, como si escucharas un audiolibro. Advertencia de contenido, disclaimer. La historia que escucharás es una obra de ficción creada únicamente con fines de entretenimiento y narrativa. Los acontecimientos, personajes, situaciones y temas abordados no representan las opiniones, creencias o valores del creador del canal, ni buscan promover, justificar, glorificar o incentivar ninguna conducta mostrada en la historia. Este audiofic puede incluir contenido destinado a un público maduro, entre ello: lenguaje fuerte o vulgar, violencia física y psicológica, muerte y pérdidas, suicidio y otros temas delicados relacionados con la salud mental, consumo o mención de alcohol, tabaco, medicamentos y otras sustancias, trauma, abuso, manipulación, discriminación u otros temas sensibles, situaciones emocionalmente intensas o perturbadoras. Se recomienda discreción al oyente. Cada persona interpreta la ficción de manera diferente. Si el contenido resulta ofensivo, incómodo o desagradable para ti, eres libre de dejar de escucharlo en cualquier momento. El creador de este canal no se hace responsable por las reacciones personales derivadas de la interpretación de la obra. Gracias por acompañar este proyecto. Ponte cómodo, deja que la narración te envuelva, y disfruta de la historia. Comienza así. En un mundo donde lo imposible es posible. ¿Qué te hace estar en un lugar en esta era? Muchos creen que el poder es lo necesario, otros la inteligencia, otros la complejidad de las cosas. Pero, después de todo, siempre es un depende. Izuku Midoriya vive en un mundo extraordinario. Personas con meta habilidades capaces de alterar lo que antes se conocía como la ley natural de las cosas. El mundo se moldeó hacia una nueva era llena de poderes y factores imposibles: poder controlar el fuego, volar, superfuerza. A pesar de lo extraordinario de este mundo nuevo, el peliverde no mostró interés en esa vida llena de fama y poder. Condenado a vivir por un don ligado a la inmortalidad condicionada y a los deseos de las almas y los muertos que residen en las balas de su don. Simplemente perdió el rumbo, olvidó por qué estaba ahí, olvidó por qué vivía. Olvidó que era vivir. Ahora, simplemente no es más de lo que antes fue. Samuel Langhorne Clemens, conocido más bien como Mark Twain, dijo una vez: los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que descubres por qué. Izuku nunca descubrió un porqué. Y si los porqués fueran injustos de entender, Izuku nunca los entendería. La delgada línea de vivir o morir, de sacar a relucir el ser o no ser. Para él, la vida no es más que un rifle con tambores vacíos. Debido a su factor Kirk y a la naturaleza de este, desarrolló una personalidad relacionada fuertemente con las armas y con la forma de ver la vida misma como balas, cargadores, armas y disparos. Después de todo, su vida no es más que un eco lejano de algo perdido. Sabe que le dolió mucho esa pérdida, pero no recuerda ese dolor. Las balas ya no lastiman más. Y lo que duele ahora es ya no sentir. Japón, región de Kanto. Musutafu, hora pico. Izuku Midoriya caminaba lentamente por las calles de lo que alguna vez fue su pueblo natal. Un complejo de apartamentos poco interesante. Llevaba una camisa negra que hacía énfasis en palabras en inglés, con una pequeña traducción al japonés debajo que decía no sense no sentido. Un pantalón cargo corto hasta las rodillas de color pantanoso y unas sandalias marrones poco llamativas. Tras caminar varios minutos, se detuvo. Volteó la cabeza lentamente, su cabello largo en forma de wolf cut no se movía por la aspereza. Miró un apartamento en específico sin detenerse. Un recuerdo borroso corrió fugaz por su mente, el de una joven adulta de cabello verde de la cual no recordaba nada de su rostro ni su voz. El apartamento indicaba que estaba en venta y, ahora, solo era un lugar gris y vacío. Su rostro no mostró ninguna emoción. No había brillo en sus ojos, no había contracción en sus labios, no había ni una sola mueca. Era literalmente una máscara de porcelana con una cantidad de desdén exorbitante.
Volteó la mirada nuevamente hacia su camino y comenzó a caminar otra vez, sin siquiera parpadear, sin una sola mueca de tristeza o soledad. El peli verde siguió avanzando por las calles bulliciosas de Musutafo en hora pico. El sol del mediodía caía con fuerza sobre el asfalto, reflejándose en los escaparates de las tiendas y los vidrios de los autos que pasaban a toda velocidad. El ruido constante de bocinas, conversaciones apresuradas y pasos de la multitud llenaba el ambiente, pero para él todo parecía distante, como un eco amortiguado. Caminaba con las manos en los bolsillos de su pantalón cargo, la mirada baja y vacía, sin prestar atención a los héroes que ocasionalmente sobrevolaban los edificios o a los transeúntes que lo esquivaban. Después de varios minutos, se detuvo frente a un pequeño supermercado de barrio. Entró sin prisa, recorriendo los pasillos con la misma lentitud mecánica. Tomó una cesta y seleccionó algunos alimentos básicos: pan de molde, leche, un paquete de fideos instantáneos, unas cuantas latas de atún y 2 hamburguesas preparadas que aún conservaban el calor. Pagó en efectivo, sin cruzar una palabra más allá del mínimo necesario con la cajera, y salió con la bolsa colgando de su mano. El trayecto de regreso fue igual de monótono. Las calles empezaban a vaciarse un poco conforme avanzaba hacia zonas más residenciales y descuidadas. Fue entonces cuando, al pasar junto a un callejón estrecho entre 2 edificios viejos, su mirada se posó un segundo más de lo normal sobre una figura tirada entre bolsas de basura y cartones. El sujeto era un joven de complexión atlética pero visiblemente exhausto. Tenía el cabello rubio cenizo, revuelto y sucio por el polvo y la humedad del suelo. Llevaba una camiseta negra rota en varias partes y unos pantalones vaqueros manchados. Su rostro, aunque parcialmente oculto por un brazo, mostraba rasgos duros y una mandíbula tensa incluso mientras dormía. Olía a alcohol y a una noche demasiado larga. Izuku lo observó en silencio durante ese instante extra, sin que su expresión cambiara en absoluto. Luego continuó su camino. La escena cambió. El sujeto despertó con un sobresalto, incorporándose de golpe en el sofá. Su cabeza latía con fuerza, como si alguien estuviera martillando dentro de su cráneo. Se llevó una mano a la sien, gruñendo por lo bajo, mientras sus ojos rojos escaneaban el lugar con desconfianza. Era un apartamento pequeño, austero y algo descuidado. Paredes blancas casi desnudas, una cocina americana visible desde el salón, poca luz y un silencio que contrastaba con el caos que recordaba vagamente de la noche anterior. ¿Dónde carajos estoy?, murmuró para sí mismo, mirando hacia los lados. Sentado en una silla frente a él, a unos metros de distancia, había un joven de cabello verde largo en wolf cut. Estaba sin camisa, mostrando un torso delgado pero definido, y comía una hamburguesa con movimientos lentos y mecánicos. Sus ojos, de un tono apagado, lo observaban fijamente sin parpadear, sin expresión alguna en el rostro. El rubio frunció el ceño. Sobre una silla vacía, justo enfrente de él, había otra hamburguesa todavía envuelta. Dudó un segundo, pero el hambre y la resaca fueron más fuertes. Se levantó con cuidado, todavía alerta, y se sentó en la silla. Tomó la hamburguesa y le dio un gran mordisco. Comieron en silencio durante varios minutos. Solo se escuchaba el sonido de la comida, el crujido del papel y alguna sirena lejana que entraba por la ventana entreabierta. El rubio fue el primero en hablar, después de tragar un bocado. «Oye, ¿tú quién eres? ¿Y por qué estoy aquí?» Izuku lo miró un momento antes de responder con voz baja y neutra. «Te encontré dormido en un callejón cerca de la basura. Te traje». El joven rubio levantó una ceja, claramente sorprendido. «¿Me trajiste? ¿Así como así? ¿No pensaste que podría ser peligroso o algo?» No respondió Izuku con sencillez, dando otro mordisco a su hamburguesa. El rubio soltó una risa corta y seca, sacudiendo la cabeza. «Eres raro, ¿sabes? La mayoría de la gente no recoge a un desconocido de la calle y lo mete en su casa. Menos sin camisa». Hizo una pausa, observándolo. «Yo soy Katsuki. Katsuki Bakugou». Izuku asintió apenas, sin cambiar su expresión. «Izuku Midoriya». Ambos volvieron a quedarse en silencio, comiendo. El sonido de las hamburguesas siendo masticadas llenaba el pequeño espacio.
Katsuki terminó un trozo grande, se limpió la boca con el dorso de la mano y lo miró más fijamente, con una mezcla de confusión y desconfianza. ¿Acaso me cogiste por el culo? Un silencio cómico e incómodo cayó sobre el apartamento. Izuku no mostró ninguna reacción visible. Siguió masticando con calma y, tras tragar, respondió con la misma voz neutra. No. ¿Por qué? Katsuki lo miró fijamente, procesando la respuesta tan directa. Es que, analizando los puntos, estuve en una fiesta, me emborraché hasta la médula y me terminé quedando dormido. Cuando despierto, me encuentro en la casa de un completo desconocido sin camisa, señaló con la cabeza el torso de Izuku. Cualquiera pensaría lo peor, ¿no? Izuku simplemente se encogió de hombros de forma desdeñosa y continuó comiendo. Katsuki, después de unos segundos, hizo lo mismo. El sonido de la comida volvió a llenar el espacio mientras ambos se miraban en silencio. Tras unas horas de hablar y conocerse, la conversación entre ambos había fluido de forma extraña pero constante. Sentados aún en el pequeño salón del apartamento, con los envoltorios de las hamburguesas ya olvidados sobre la mesa, Katsuki Bakugou y Izuku Midori ya habían pasado de presentaciones secas a intercambiar información sobre sus vidas. Katsuki, recostado contra el respaldo de la silla con los brazos cruzados, hablaba con su habitual tono arrogante pero curioso. Mi Kirk es explosión. Bastante jodidamente fuerte, la verdad. Puedo generar nitroglicerina en el sudor de mis palmas y detonarla como me dé la gana. He estado entrenando como un animal estos últimos años. En 6 meses entro a la UA. Ese es el plan. Voy a ser el número 1, sin importar quién se me ponga enfrente. Izuku lo escuchaba con atención, aunque su rostro permanecía casi inexpresivo. Asintió lentamente. Entiendo. Suena poderoso. Katsuki entrecerró los ojos, esperando más reacción, pero al no recibirla continuó. ¿Y tú? Ese rifle raro que mencionaste antes. ¿Qué mierda es eso? No parece un Kirk normal. Izuku se quedó en silencio unos segundos, como si ordenara sus pensamientos. Es complicado. Se manifiesta como un rifle. Un arma que aparece cuando lo necesita. No es solo un objeto, tiene algo parecido a conciencia propia. No me deja morir. Esa es básicamente su función. Katsuki soltó una risa incrédula. No te deja morir. ¿Qué eres, inmortal o algo así? Suena a una mierda demasiado conveniente. Izuku no sonrió. Solo bajó la mirada un momento antes de continuar hablando con voz baja y monótona. Al principio pensé que era un regalo. Ahora solo es una maldición. Estoy vivo porque el arma no me permite lo contrario. Da igual lo que haga, siempre encuentra la forma de salvarme. La conversación derivó entonces hacia temas más profundos. Katsuki, con su franqueza habitual, empezó a hacer preguntas más directas sobre la actitud de Izuku. Poco a poco, este terminó revelando su visión de la vida, el vacío constante, la falta total de sentido, el odio profundo hacia la existencia misma y hacia aquellos que seguían luchando por sueños que, para él, solo eran ilusiones estúpidas. Katsuki lo miró fijamente durante un largo rato, procesando todo lo que había escuchado. Luego, con tono cruel y desdeñoso, respondió. Sabes, la vida es mejor si simplemente la vives. Déjate de esas estupideces depresivas y haz algo con ella. Si odias tanto la vida, ¿por qué simplemente no te suicidas y terminas de una vez? ¿Por qué sigues aquí respirando si todo te parece tan inútil? Las palabras cayeron pesadas en el aire. Katsuki no las suavizó. Las dijo directo, con esa arrogancia cortante que lo caracterizaba. Izuku suspiró profundamente. Por primera vez en toda la conversación, sus ojos parecieron adquirir un leve peso. Miró a Katsuki con calma y respondió. Parece que aún no lo entiendes. Déjame mostrarte. Se levantó de la silla con movimientos lentos y se dirigió hacia la cocina. Abrió un cajón y sacó un cuchillo grande de cocina, de hoja ancha y afilada. Lo sostuvo en su mano derecha con naturalidad. Katsuki abrió los ojos con sorpresa genuina. Oye, ¿qué carajos crees que estás haciendo? ¿Estás loco o qué? Izuku no respondió. Simplemente levantó el cuchillo, apuntando la punta directamente hacia su propio cuello. La intención era clara, una estocada potente y decisiva.
En ese preciso instante, una luz dorada brilló fugazmente frente a ellos. El rifle apareció de la nada en las manos de Izuku. Antes de que el cuchillo pudiera siquiera rozar su piel, un disparo ensordecedor retumbó en el apartamento. La bala impactó directamente contra el cuchillo, pulverizándolo en pedazos metálicos que volaron por todas partes. Parte de la pared detrás de Izuku quedó completamente agrietada y con un agujero considerable. Sin embargo, su mano no sufrió ni un solo rasguño. Katsuki se quedó perplejo, con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos. ¿Qué mierda fue eso? Izuku bajó lentamente el brazo. El rifle desapareció tan rápido como había aparecido. Con voz calmada y paciente, comenzó a explicarle. El arma tiene conciencia propia. No me deja morir. Cualquier cosa que intente para acabar con mi vida, ella encuentra la forma de impedirlo. Si me lanzo desde un edificio, un disparo potente me impulsará de vuelta al techo. Si intento ahogarme, aparecerá y me sacará. Las balas no me lastiman a mí. Es como si estuviera condenada a mantenerme vivo hasta que, no sé, hasta que encuentre un sentido, supongo. O hasta que deje de intentarlo. Katsuki se quedó en silencio durante un largo rato, procesando todo. Su expresión había pasado de la sorpresa a una fascinación evidente. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de interés. Ese Kirk, es una locura. Es jodidamente roto. Y dices que siempre te salva, sin importar qué. Izuku solo asintió, volviendo a sentarse frente a él con la misma expresión vacía de siempre. Tras la explicación, Katsuki se quedó pensativo un momento. Luego, con esa sonrisa arrogante que empezaba a formarse en su rostro, se levantó de la silla. Ven conmigo. Quiero ver de qué mierda estás hecho en realidad. Izuku lo miró sin entusiasmo, pero tampoco se negó. Se puso una camisa sencilla que tenía cerca y salió del apartamento junto a él. Caminaron durante casi una hora en silencio, solo roto ocasionalmente por comentarios de Katsuki sobre el paisaje o maldiciones hacia la gente que ensuciaba las calles. Finalmente llegaron a la playa Dagoba. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La playa, que alguna vez debió ser hermosa, estaba completamente cubierta de montañas de basura, electrodomésticos viejos, neumáticos y desechos metálicos acumulados durante años. Katsuki se detuvo en la orilla, abriendo los brazos con dramatismo. Este lugar era una puta maravilla. Agua limpia, arena fina, hasta que unos malditos pendejos lo convirtieron en un basurero. Ahora es perfecto para luchar sin que nadie nos moleste. Quiero pelear contigo, depresivo. Muéstrame qué tan fuerte es ese rifle tuyo. Izuku se quedó mirando la playa un momento. No mostró sorpresa, ni emoción, ni siquiera un suspiro. Simplemente respondió con voz plana. No tengo muchas ganas, pero está bien. Katsuki sonrió con ferocidad y activó su Kirk. Pequeñas explosiones comenzaron a crepitar en sus palmas. La pelea comenzó de forma explosiva. Katsuki se lanzó primero, impulsándose con una gran explosión en las palmas para ganar velocidad. Cruzó la distancia en un instante y atacó con una ráfaga de detonaciones directas al torso de Izuku. Muere, bastardo. Las explosiones impactaron con fuerza. Izuku fue lanzado varios metros hacia atrás, rodando sobre la arena y la basura. Su piel quedó con quemaduras rojas y dolorosas en el pecho y los brazos, pero no cayó inconsciente. Se levantó lentamente, como si el daño fuera solo un inconveniente. Del aire apareció el rifle dorado en sus manos. Izuku lo empuñó con firmeza y disparó hacia el suelo. El potente retroceso lo impulsó hacia arriba y hacia adelante a gran velocidad, casi volando sobre la playa. Giró en el aire y respondió con varios disparos precisos hacia Katsuki. Las balas, cargadas con una fuerza adaptativa, impactaron contra montañas de basura cercanas. Una de ellas pulverizó por completo una pila enorme de chatarra y neumáticos, provocando una explosión secundaria que hizo temblar la arena bajo sus pies. El agua de la orilla se levantó varios metros en una cortina violenta por la onda expansiva. Katsuki esquivó por poco, riendo con adrenalina pura. Eso es. No está nada mal. Se lanzó de nuevo al ataque, saltando entre montañas de basura y disparando explosiones en cadena.
Uno de sus ataques acertó de lleno en el hombro de Izuku, lanzándolo contra una nevera oxidada. El impacto fue brutal, pero Izuku se recuperó casi al instante. Disparó el rifle hacia atrás, usando el retroceso para impulsarse como un proyectil humano directamente contra Katsuki. La pelea se volvió casi aérea. Izuku saltaba y se impulsaba constantemente con los disparos del rifle, moviéndose a velocidades impredecibles por encima de la basura. Katsuki respondía con explosiones que lo mantenían en el aire, creando trayectorias erráticas mientras intentaba acortar distancia para golpear cuerpo a cuerpo. Un disparo potente de Izuku pasó rozando a Katsuki y destruyó otra montaña de desechos, enviando una lluvia de metal y plástico por los aires. Katsuki contraatacó con una explosión masiva que alcanzó a Izuku en pleno vuelo, haciéndolo caer en picada. El peliverde impactó contra la arena, creando un cráter pequeño. Su cuerpo estaba lleno de quemaduras y cortes, pero seguía moviéndose. Katsuki aterrizó cerca, respirando agitado pero con una sonrisa salvaje. No te mueres ni de coña, esto es increíble. Izuku se levantó una vez más, rifle en mano, y respondió con otro disparo de retroceso que lo lanzó de nuevo al ataque. La pelea continuó intensa, corta pero devastadora, llenando la playa abandonada de explosiones, disparos y destrucción controlada bajo el atardecer. Tras unas horas de intensa pelea, el sol ya se había ocultado casi por completo en el horizonte. Izuku Midoriya y Katsuki Bakugou se encontraban sentados en la arena, cerca de la orilla del mar. Las olas llegaban suaves y tranquilas, lavando los restos de destrucción que habían dejado atrás. Las explosiones y los disparos del rifle habían arrasado con casi toda la basura acumulada durante años. Montañas enteras de desechos habían sido pulverizadas, esparcidas o lanzadas al mar. La playa Dagoba lucía sorprendentemente más limpia, aunque aún lejos de ser hermosa. Izuku estaba bastante maltratado. Su cuerpo cubierto de moretones oscuros, quemaduras rojas y cortes superficiales. La camisa que se había puesto antes estaba rota y sucia. Aún así, su expresión seguía siendo prácticamente neutra, como si el dolor físico no le afectara demasiado. Katsuki, a su lado, respiraba todavía con cierta agitación. Estaba sudado, sucio de arena y hollín, con el brazo izquierdo lleno de sangre seca y un visible agujero en el hombro donde una de las balas de Izuku había impactado. A pesar de las heridas, tenía una sonrisa cansada pero satisfecha en el rostro. Joder, eso fue increíble, dijo Katsuki después de un largo silencio, mirando hacia el mar. Nunca había peleado contra alguien que no se cayera después de un par de explosiones. Ese rifle tuyo es una puta locura. Te impulsas con el retroceso como si volaras, disparas con una fuerza que destroza todo, y sigues vivo aunque te reviente. Eres un monstruo, virgen depresivo. Izuku miró las olas sin responder inmediatamente. El viento salado movía su cabello largo. Fue una pelea, respondió finalmente, con voz baja. Katsuki soltó una risa corta. Una pelea de locos. Limpiamos esta mierda de playa sin querer. A saber dónde habrán terminado todos esos restos de basura. Se quedaron en silencio varios minutos más, solo escuchando el sonido del mar. Luego, Katsuki giró la cabeza hacia él con seriedad. Oye, vayamos juntos al agua. Izuku lo miró de reojo, sin sorpresa ni entusiasmo. No, Katsuki frunció el ceño. ¿Por qué carajos no? Tienes un Kirk brutal. Podrías estar en la cima fácilmente. Izuku negó lentamente con la cabeza. No quiero saber nada de héroes estúpidos. No me interesa la fama, ni salvar a la gente, ni competir por rankings. Todo eso, no tiene sentido para mí. Katsuki se quedó callado un momento, procesando la respuesta. Luego, con tono más calmado pero firme, propuso. Entonces hagamos un trato. Tú no sabes lo que es tener un sentido, un propósito real en la vida. Yo te ayudaré a encontrarlo. Te empujaré, te molestaré, haré lo que sea necesario hasta que descubras por qué carajos sigues vivo, muerto viviente. A cambio, tú me ayudas a convertirme en el mejor héroe. Entrenamos juntos, entramos al agua y competimos por el puesto número 1. Sin piedad. ¿Qué dices? Izuku tardó en responder.
Miró el mar durante un largo rato, como si las palabras de Katsuki estuvieran intentando abrirse paso a través de la niebla espesa de su mente. Finalmente, soltó un suspiro apenas audible. Está bien. Katsuki sonrió con satisfacción, aunque el dolor del hombro le hizo hacer una mueca. Bien. No te arrepentirás, virgen depresivo. Vamos a sacudir este mundo de mierda. Ambos se quedaron sentados en silencio una vez más, observando cómo las últimas luces del día desaparecían en el horizonte del mar. Un dúo se acababa de formar. Un terrible e indomable dúo que, a pesar de sus diferencias de ideales y personalidad, serían inseparables. Una amistad curiosa y un equipo se acababa de crear. Los villanos en las sombras deberían comenzar a temerle al mundo. Porque todo se estaba por ir al carajo cuando esos dos salieran a las calles como héroes. Bakugou, con su actitud cruel y explosiva, acababa de encontrar al sujeto perfecto como compañero, alguien a quien le importaba una mierda los demás y sus opiniones, y que solo quería dormir. Un pobre pendejo miserable en la vida. Alguien que iba a proteger y acompañar costara lo que costara. Izuku, siendo tan miserable como lo era, encontró a un perro rabioso de mierda que lo acompañaría siempre a donde fuera, para darle color, diversión y emoción a su vida tan miserable y jodida. Alguien que iba a proteger y acompañar costara lo que costara. Aunque apenas hoy se acababan de conocer, ambos, a su manera de ser, en el fondo sabían que esto era el inicio de una gran amistad entre ellos. Retrospectiva al pasado. El diagnóstico llegó un día soleado de primavera, cuando Izuku tenía 4 años. La consulta del médico olía a desinfectante y papeles fríos. Inko Midoriya sostenía su pequeña mano con fuerza mientras el doctor explicaba con voz profesional y distante que no había rastro de Kirk en su hijo. Ninguna anomalía genética detectable. Kirkles. Inko lloró en silencio durante todo el camino de regreso a casa. Izuku solo miraba por la ventana del autobús, observando los edificios pasar, sin comprender del todo por qué su mamá estaba triste. Sabía que algo estaba mal con él, pero aún no entendía la magnitud de esa palabra, Kirkles. Los meses siguientes fueron un borrón confuso de risas crueles y miradas despectivas en el jardín de niños. Los otros niños, que ya empezaban a mostrar pequeños destellos de sus Kirks, lo señalaban y se burlaban. Comillas inútil, comillas sin poder. Comillas nunca serás héroe como Almigt. Le quitaban los crayones, lo empujaban en el patio hasta que se raspaba las rodillas, y le decían que era menos que ellos. Izuku volvía a casa con la ropa sucia y moretones pequeños que intentaba ocultar. Inko lo recibía con abrazos cálidos, le preparaba su comida favorita, arroz con huevo y katsudon, y le repetía una y otra vez que él podía hacer lo que quisiera, que no necesitaba un Kirk para ser especial. Esos abrazos eran reconfortantes. Sabía que lo eran, aunque ahora apenas podía recordar la sensación exacta en su piel. Los recuerdos de aquellos años tempranos se habían vuelto extremadamente borrosos con el tiempo, como fotografías viejas expuestas demasiado al sol. Sabía que había sido un niño sonriente, que le encantaban los héroes, que llenaba cuadernos enteros con dibujos de Almigt y otros pros, y que soñaba despierto con salvar personas algún día. Pero ya no sentía esa alegría. Solo sabía que había existido. El día que todo se rompió fue en el centro comercial de Musutafu. Izuku e Inko habían ido a comprar ropa nueva para él. Caminaban de la mano por los pasillos llenos de gente cuando un villano con Kirk de fuerza bruta irrumpió en el lugar. Gritos, explosiones, humo denso y escombros cayendo. Inko empujó a Izuku detrás de una columna ancha y le ordenó con voz temblorosa que se quedara allí sin importar qué pasara. El héroe que llegó al lugar, un hombre de velocidad mejorada, bastante conocido en la zona, evaluó la situación y, en lugar de ayudar a los civiles atrapados, decidió salvarse a sí mismo primero. Corrió hacia la salida más cercana, dejando atrás a decenas de personas. Inko murió ese día, aplastada por una parte del techo que colapsó mientras intentaba proteger a un grupo de niños que lloraban cerca. Izuku, escondido detrás de la columna, lo vio todo a través de una rendija estrecha. Vio cómo el héroe huía. Vio cómo su madre no se levantaba. Tenía 4 años y medio, y ese momento quedó grabado a fuego en su mente, aunque con los años muchos detalles se habían desvanecido en una niebla espesa.
El héroe fue despojado de su licencia semanas después. La opinión pública lo condenó duramente en televisión y redes. Cobarde, indigno, falso héroe. Pero para la mente de un niño pequeño, el mensaje fue mucho más simple y devastador: los héroes no salvaban a nadie. Solo se salvaban a sí mismos. Después del funeral, todo se volvió gris y lento. Izuku fue enviado a vivir con parientes lejanos que apenas lo toleraban. Las burlas en la escuela continuaron y se volvieron más crueles con los años. Día tras día, año tras año, la apatía creció dentro de él como una niebla densa que lo envolvía todo. Las emociones se fueron apagando una por una. Los recuerdos felices de su madre, de los dibujos, de los días en que reía viendo vídeos de héroes, se volvieron borrosos, distantes, incomprensibles. Sabía que habían existido, sabía que había sido feliz alguna vez, pero ya no entendía cómo se sentían esas emociones. Era como leer un libro de una vida que no era la suya. A los 13 años, en un pequeño apartamento vacío y silencioso, intentó suicidarse por primera vez. Cortó sus muñecas profundamente con un cuchillo de cocina, esperando que todo terminara por fin. La sangre corría caliente por sus brazos. Entonces apareció el rifle. Una luz dorada cegadora llenó la habitación. El arma se materializó en sus manos y, de forma automática e implacable, disparó contra sus heridas, cauterizándolas al instante y salvándolo. El dolor fue intenso, pero la muerte no llegó. Desde ese día, cada intento falló. Cada método fue neutralizado por el Kirk, que parecía tener voluntad propia. El rifle aparecía cuando era necesario, impedía cualquier daño mortal, y desaparecía una vez cumplida su función. La inmortalidad forzada había llegado junto con el vacío total. Izuku dejó de intentar entender el mundo. Dejó de sentir. Simplemente existía, caminando por un mundo que ya no tenía color, sabor ni propósito. Así, poco a poco, Izuku fue perdiendo sus recuerdos más importantes. Olvidaba, en realidad, por qué vivía o qué lo hacía feliz. Ya no recordaba su propia felicidad ni el rostro de su madre. Sabía que habían ocurrido cosas, pero ni siquiera conseguía retener la imagen de aquel héroe miserable y cobarde, ni la del villano. Ni siquiera el rostro de su madre muerta, mirándolo de forma perturbadora. Nada. Retrospectiva al presente. El día era helado, la mañana llegaba como una tenue luz de esperanza para aquellos que, por fin, tenían la oportunidad de convertirse en héroes. 6 meses habían pasado y, ahora, quienes se lo habían prometido a sí mismos o a sus familias podían comenzar a cumplir esa promesa. Hoy era el día. La Academia de Héroes Huahai abría sus puertas para el examen de ingreso, donde los aspirantes darían el primer paso para convertirse en héroes. Podíamos ver a 2 curiosas personas que habían formado un lazo increíblemente fuerte durante esos 6 meses, a pesar de la inexpresividad del pelo brócoli. El contraste entre ambos era evidente incluso a la distancia. Uno avanzaba con una calma casi inquietante, como si nada en el mundo pudiera alterarlo, mientras el otro irradiaba una energía agresiva que parecía chocar contra el aire mismo. La ciudad aún estaba cubierta por el frío de la mañana. El viento cortaba la piel y hacía que las pocas personas en las calles caminaran con prisa, encogidas en sus abrigos. Sin embargo, ellos dos avanzaban sin prestar demasiada atención a ese entorno. Hoy no era un día cualquiera. Era el inicio de algo más grande. Sigo pensando, ¿cómo me convenciste para estar aquí?, dijo Izuku, con un tono cargado de desdén y un aburrimiento evidente, como si incluso hablar del tema le resultara innecesario. Bakugou soltó una risa breve, casi burlona, sin perder su confianza habitual. Tú aceptaste desde un inicio, maldito imbécil. Se acomodó las manos detrás de la cabeza mientras caminaba, como si todo aquello fuera demasiado simple para él, demasiado obvio como para cuestionarlo. Y durante estos 6 meses he estado alegrando tu vida. Incluso, ya no eres virgen. Jeje. Izuku giró apenas la cabeza hacia él, sin sorpresa real, sin indignación clara, como si ese tipo de comentarios ya fueran parte de su día a día. Siento que hacerme pagar por una prostituta fue algo exagerado. Pero de acuerdo, supongo que me toca a mí cumplir y entrar aquí. Su voz mantenía esa seriedad fría, casi apática, tan característica en él.
No había orgullo en sus palabras, pero tampoco arrepentimiento, solo una aceptación extrañamente vacía, como si todo ya estuviera decidido desde mucho antes. El silencio entre ambos no fue incómodo. De hecho, parecía formar parte natural de su dinámica. Un silencio que decía más que cualquier conversación. Frente a ellos, la imponente estructura de la UA se alzaba como una fortaleza moderna. Las puertas abiertas dejaban escapar el murmullo de cientos de aspirantes, todos con el mismo objetivo, convertirse en héroes. Exacto, respondió Bakugou con una sonrisa. Así se habla, depresivo de mierda. Vamos a reventarle el trasero a estos extras y demostrarles quién manda aquí. Los verdaderos amos. Sus ojos brillaron con una determinación feroz, casi salvaje, como si ya estuviera viendo el campo de batalla antes de que siquiera comenzara. Izuku solo asintió lentamente. Ambos comenzaron a avanzar hacia la UA, lado a lado. Cada paso resonaba con una intención distinta, pero complementaria. El aire parecía volverse más pesado conforme se acercaban, como si el mismo lugar reconociera la llegada de algo diferente. En un movimiento casi sincronizado, sus puños se encontraron en un choque breve pero firme, uno con una sonrisa feroz, el otro con una seriedad inquietante. Y así, cruzaron el umbral.